Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre los espacios urbanos. ¿Qué significan los espacios urbanos? Básicamente significan los espacios de la ciudad. Son las cuestiones o las cosas que hay en la ciudad. Lo primero que tenemos que aprender es aprender a diferenciar los espacios urbanos de los espacios rurales. Que estoy seguro que muchas de estas cosas ya las saben, pero bueno, siempre viene bien refrescarlos y partir de este punto de partida. Entonces, los espacios urbanos son los que se relacionan con la ciudad. Por ejemplo, en los espacios urbanos hay muchísima mayor cantidad de población, vive muchísima más gente y por eso hay muchísimas más casas. Por ejemplo, hay muchos edificios. Hay muchos edificios en donde en un solo lugar de terreno, como se construye para arriba, pueden vivir muchísimas familias, viven muchísimas personas en lugares bastante chiquitos. Por eso en los espacios urbanos tenemos por lo general mayor población. En cambio en los espacios rurales, que son los que se relacionan con el campo, vive menos cantidad de gente. También por estas cuestiones en los espacios urbanos tenemos mayor cantidad de empleos. Hay mayor cantidad de puestos de trabajo, por ejemplo, porque al haber más gente se necesita más personas que trabajen. Entonces en los espacios urbanos tenemos mayor cantidad de puestos de trabajo y en los espacios rurales hay menos cantidad de puestos de trabajo. Esto no significa que en el campo no haya trabajo, se trabaja y mucho también. Ya lo vamos a estudiar más adelante en otras clases. Y por último, la última cuestión para aprender a diferenciarlos, a estos espacios urbanos de los espacios rurales, es, por ejemplo, bueno, se puede ver en las imágenes, cuando hablamos que los espacios urbanos son ciudades, es porque vemos muchos edificios, vemos muchas calles pavimentadas, vemos muchas casas una pegadita a la otra. Las casas, fíjense, cuando ustedes pasan por una ciudad, las casas están pegadas, donde termina la pared de una casa, automáticamente empieza la pared de la casa de al lado. En los espacios rurales esto por lo general no es así, no hay grandes edificios, todas las calles no están 100% asfaltadas, sino que hay muchas calles de tierra, hay muchos espacios verdes, muchos espacios libres, hay muchos espacios donde a lo mejor puede haber vacas o puede haber algo sembrado, o puede estar la tierra descansando. Esto ya lo vamos a estudiar más adelante. Y por lo general, muchas casas no están pegaditas una a la otra. Donde termina la pared de una casa no empieza la pared de la casa al lado, sino que está la casa sola en el medio de un terreno grande. Y cuando termina ese terreno, empieza el terreno del vecino, por así decirlo. Y lo que separa un terreno del otro no es una pared, sino que puede ser, por ejemplo, un alambre. Un alambre dice, bueno, hasta acá llega mi terreno y después de este alambre empieza el terreno del otro vecino. Entonces, yo siempre le digo lo mismo a todos los chicos. Si ustedes, vamos a suponer que están yendo por una ruta y de repente, obviamente no están manejando su papá o su mamá, y ustedes se duermen y de repente se despiertan y miran por la ventana. Entonces, ¿cómo se dan cuenta si están en el campo o están en la ciudad? Y bueno, tienen que saber diferenciar estas cuestiones de cómo es el paisaje, cómo es la vista. Si yo veo edificios, significa si veo a grandes rascacielos, grandes edificios, significa que estoy en una ciudad. Si veo mucho espacio verde completamente amplio por todos lados, significa que estoy en un espacio rural. Ahora bien, en esta clase nos toca estudiar un poquito mejor lo que son los espacios urbanos, lo que son las ciudades. Con respecto a esto, tienen que prestar atención. Yo ahora voy a enumerar una serie de características que, bueno, ustedes ahora después lo van a tener que poner en su carpeta. La primera característica de los espacios urbanos, o sea, la primera característica de las ciudades, es que se fueron formando a lo largo de los años, se fueron formando por distintas cuestiones. Por ejemplo, porque la gente buscaba puestos de trabajo, buscaba empleos. Entonces, en las ciudades se dedicaban, por ejemplo, al comercio. Entonces podían comerciar más, podían comprar y vender mayor cantidad de productos y así obtener mayor cantidad de ganancias. Esto, un ejemplo para que se entienda mejor. Imagínense que ustedes quieren vender algo, ¿no? Quieren vender algún producto. ¿Ustedes en dónde les conviene venderlo? ¿En el medio de un lugar donde no pase ninguna persona? O en el medio de una ciudad donde pase gente constantemente, entonces yo tengo mayor posibilidad de tener más clientes a los cuales les puedo vender. Y te va a convenir irte a una ciudad para poder vender más. Entonces de esa manera, por esa cuestión, la gente fue llegando a las ciudades, cada vez fue llegando más, y por eso las ciudades, desde ser chiquititas, se fueron agrandando, y entonces cada vez son más grandes estas ciudades. No solamente por las cuestiones de comercio, sino que una segunda característica de las ciudades, una segunda característica,
es que también tenemos muchas fábricas. Existen grandes fábricas con un montón de puestos de trabajo. Entonces, las personas que quieren trabajar también pueden irse a una ciudad para encontrar posibilidad en una de estas muchas fábricas que puede haber. Entonces, esa es otra característica de la ciudad. Vamos con la tercera característica. En las ciudades hay muchos servicios. ¿Qué significa servicios? Bueno, por ejemplo, un servicio puede ser lo que están haciendo en este momento, la educación. La educación es un servicio, el servicio de peluquería. Ahora en cuarentena el profe no pudo ir al peluquero, se tuvo que rapar con una maquinita. Cualquier tipo de servicio, no sé, cuando quieren festejar algún cumpleaños, algún salón de fiestas, servicios con respecto a las redes de internet o cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de trabajo que no sea la creación de un bien, sino prestar algún servicio. Estos tipos de servicios en las ciudades hay muchos más. ¿Eso significa que en el campo no hay peluquerías, no hay internet, no hay nada? No. En el campo sí tenemos estos servicios. Lo que pasa es que lo tenemos en menor cantidad. Acuérdense que cuando hablamos de las ciudades, hablamos que hay mucha más gente que vive en las ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, solamente en la ciudad autónoma, viven alrededor de 3 millones de personas. En lo que es La Matanza, viven también un poco más de 2 millones de personas. Y en lo que es el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, que lo vamos a estudiar más adelante, y es muy importante para lo que estamos viviendo hoy en día, entender qué significa esto del AMBA, viven cerca de 15 millones de personas. En un lugar muy chiquitito del país, viven aproximadamente un tercio del país vive en un lugar muy chiquitito. Esto es por todas estas cuestiones que vimos anteriormente. Bien, y vamos con la cuarta característica. La cuarta característica son con los medios de transporte que hay en una ciudad. En una ciudad, ¿se acuerdan que yo le dije que cada vez se iba agrandando más? Entonces, como cada vez se va agrandando más, si yo a lo mejor tengo que ir hasta mi puesto de trabajo, esto por ejemplo es algo que me pasa. Yo además de esta escuela trabajo en otro lugar, trabajo en otro instituto, es donde yo me tengo que trasladar un montón. Yo tengo que viajar 20 kilómetros para llegar, fuera de broma, tengo que trabajar 20 kilómetros, tengo que viajar 20 kilómetros para llegar a mi otro puesto de trabajo. Y yo no puedo caminar 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de vuelta. No soy Fidípides, o sea, no puedo hacerlo. Googleenlo si no saben quién es Fidípides. Después, entonces, ¿yo cómo me traslado? Bueno, para eso yo tengo colectivos, tengo tren. Si voy a la ciudad, también tengo el subte. Tengo todos estos medios de transportes. Entonces, repito, la cuarta característica sería los medios de transporte que hay en una ciudad. Tren, colectivos, subterráneos, auto, también puedo ir con un auto. Y la última característica, la quinta, que esta sí también es muy importante y se relaciona con la anterior. La quinta característica sería la diferencia que hay entre la parte del centro de una ciudad y la parte que rodea al centro de la ciudad, lo que se llama la periferia. Por lo general en el centro de la ciudad, lo que se considera el centro, es donde hay mayor cantidad de edificios, hay mayor cantidad de oficinas. Por lo general, las personas no viven en el centro de las ciudades, sino que por lo general ahí van a trabajar. Repito, este es uno de los casos donde a mí me toca hacer eso. En el centro de la ciudad las personas no viven ahí, sino que hay grandes edificios con muchas oficinas, puede haber fábricas también. No es muy normal que haya grandes fábricas, sí grandes cantidades de locales, qué sé yo, un mega shopping, o un montón de locales, o un montón de lugares donde se trabajan. Entonces, las personas en estos lugares en el centro no viven todo el día en el centro, sino que solamente van para trabajar. ¿Y en dónde viven estas personas? Viven por lo general en la periferia. Viven lejos del centro, como yo le decía en mi ejemplo. Yo vivo a 20 kilómetros del centro de la ciudad donde trabajo. Entonces yo todos los días me tengo que tomar un colectivo hasta llegar a mi puesto de trabajo. ¿Y yo después me quedo a dormir acá? No, yo después vuelvo hasta mi casa con el colectivo que vuelve, que viene para el otro lado. Entonces, por lo general, lo que pasa es lo siguiente. En esta división entre centro y periferia, todas las personas que viven en la periferia, o la gran mayoría de los que vivimos en la periferia, nos tenemos que trasladar hasta el centro para poder ir a trabajar todos los días. O por lo menos de lunes a viernes, o depende cada cuánto trabaje cada uno. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. Todas esta gran cantidad de personas que viven en la periferia, cuando se trasladan al centro, lo hacen todas juntas, lo hacen todas las personas al mismo tiempo. Yo le dije que en Buenos Aires vivían 3 millones de personas. En el conurbano bonaerense
que son los partidos que están alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Repito, esto lo vamos a estudiar, ya sea con otro audio, con otro video, ya lo vamos a estudiar. Las personas que viven alrededor de la ciudad de Buenos Aires y que se trasladan todos los días hasta la ciudad en épocas normales, no en esta época de pandemia, son otras 3 millones de personas. Son 3 millones de personas que se trasladan todas al mismo tiempo, en un montón de colectivos, un montón de autos, un montón de trenes, se trasladan todas juntas al mismo tiempo a la capital. Entonces, como se trasladan las 3 millones de personas al mismo tiempo, a la misma hora por lo general, lo que se genera en esos momentos es el tráfico. Es un tráfico muy grande que lo que genera es embotellamiento. ¿Vieron cuando están en el auto? Y por más que el semáforo esté en verde, vos no podés avanzar porque hay un montón de autos adelante tuyo. Si vos querés avanzar, te vas a chocar con el auto que está adelante. No vas a poder. Entonces, esa hora de gran tránsito es lo que se llama la hora pico. La hora pico es cuando todo el mundo sale todo junto, todo al mismo tiempo, hacia un mismo lugar. Por lo general se da a las primeras horas de la mañana, pueden ser entre las 7 y las 9 de la mañana, cuando las personas por lo general salen todas de la periferia, salen de su casa después de que se despertaron y desayunaron, salen hacia el centro para ir a trabajar. Y por lo general también se da a las, pueden ser las 6 de la tarde, cuando termina la hora de trabajo, en el centro y tienen que volver todos para la periferia. Entonces salen todos juntos al mismo tiempo de sus trabajos y vuelven todos juntos para su casa. Entonces ahí se genera un gran embotellamiento porque hay muchos autos juntos. Autos, colectivos, también camiones, todo. Todas esas cuestiones juntas. Bien, últimas 2 cuestiones importantes para terminar. Primero, para terminar de definir bien qué es el centro y la periferia. Recuerden que en el centro es en donde las personas por lo general van a trabajar y solamente trabajan ahí. Entonces llegan al centro, trabajan ahí y después se vuelven. Y en la periferia, por lo general, es donde las personas viven, donde tienen su casa. Entonces, en la periferia duermen ahí, pasan la noche, se despiertan, desayunan, van a trabajar hacia el centro y después vuelven a la periferia. Y también en la periferia, por lo general, conviven los fines de semana. Los fines de semana pueden estar ahí, a menos que se quieran ir a pasear a otro lado, eso cada uno hace lo que quiere. A ver, esto es lo que yo le expliqué recién, es algo que pasa por lo general, pero no es que todo el mundo hace exactamente eso. Hay muchas personas que viven en el centro y trabajan en el centro, viven en un edificio en el centro y trabajan en el centro, y hay otras personas que viven en la periferia y trabajan en la periferia también. Entonces no se tienen que ir trasladando hasta el centro. Lo que acabo de explicar no es para todo el mundo, sino que es para la mayoría de las personas. En la mayoría de las ciudades del mundo lo que pasa es eso. Y lo último, para explicar la importancia con respecto a esto genera muchísimos problemas, además del embotellamiento, que llego tarde al trabajo, y hasta me pueden llegar a poner una multa o un reto bastante importante. Además de eso, genera mucha contaminación ambiental también, contaminación sonora. Por ejemplo, todos los autos andando todos al mismo tiempo, eso genera un montón de smog por todo el humo que largan de los caños de escape, y eso afecta al medio ambiente. También contaminación sonora, empiezan a tocar la bocina, dale, movete, correte, dale que estoy llegando tarde, ¿qué querés? Yo también estoy llegando tarde, entendeme vos a mí también. Entonces empiezan griteríos por todos lados y eso genera contaminación, lo que se conoce como contaminación sonora, que le hace mal a la población vivir de esa manera también. Entonces, para poder solucionar estos problemas, desde hace bastante tiempo se empezaron a probar distintas tácticas o distintas técnicas. Y una es esto que estamos haciendo ahora. Ahora lo estamos haciendo de forma obligada. Pero bueno, también articulado de buena manera o combinado entre presencial y distancia puede traer muy buenos resultados. Como es justamente esto, el trabajo a distancia. El trabajo desde la casa, el work office. El home office, perdón. El home office. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo no me tengo que mover hasta el centro, perdón, la mano la tenía así, ahora sí. Yo no me tengo que mover hasta el centro todos los días para poder trabajar, sino que puedo trabajar desde mi propio lugar de mi casa. ¿Y eso qué es? Es por comodidad, por importancia, y bueno, a lo mejor puede ser un poco más cómodo. Por ejemplo, ustedes no pueden ver el calzado que tengo puesto en este momento. Yo no sé, a lo mejor tengo puesto un zapato o a lo mejor estoy en pantuflas, no sé, puede ser. Pero lo importante es justamente esto, que al no usar tantos autos, no moverse constantemente, eso no genera y no daña el medio ambiente. Entonces, utilizado de buena manera, este trabajo desde la casa o la escuela virtual puede dar muy buenos frutos.